Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Aquí estamos una vez más en su canal Verdad y Libertad. Bienvenidos a este canal. Gracias a todos nuestros suscriptores por compartir con nosotros, por permitirnos, o mejor permitirle a este canal poder traer un tema bíblico que tiene toda la intención de traer bendición a la vida de cada uno de ustedes. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por los comentarios que pueden hacer en cada video. Gracias por haberse suscrito. Si no se ha suscrito, le invitamos a que se suscriba a este canal y pueda compartir los mensajes que desde este canal impartimos acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero, amados hermanos y amigos, compartir con ustedes un tema muy importante, el cual lo he titulado Para salvación y para juicio. Es muy interesante, en la iglesia contemporánea pasan muchas cosas que rayan en lo cantinflesco. ¿A qué hago referencia? Dentro de muchas cosas, textos mal citados, textos mal interpretados, sucede algo muy interesante que a la vez tiene un matiz muy triste que esté pasando porque no debería suceder este tipo de cosas dentro del pueblo de Dios. Es muy triste, repito una vez más, que la iglesia poco piensa en alabar a Dios cuando vemos sus juicios sobre este mundo. La reacción de muchos hijos de Dios cuando están viendo los juicios de Dios sobre el mundo, la reacción de muchos es: ay, Señor, ten misericordia. Y sabe, cuando uno como hijo de Dios ve por las noticias, por el periódico, por el internet, los juicios de Dios sobre este mundo, sobre países, aún sobre personas, y cuando uno mira los juicios de Dios, que uno sabe que son juicios de Dios, hay una reacción que se da mucho en el cristianismo contemporáneo, y es que muchos hermanos en la fe, cuando ven los juicios de Dios manifestarse sobre este mundo, dicen: ay, Señor, ten misericordia. Y yo puedo decirlo, amado hermano, con plena seguridad, que ese ay, Señor, ten misericordia raya perfectamente en una reacción muy atrevida, porque cuando tomamos esa reacción frente a los juicios de Dios, cuando decimos: ay, Señor, ten misericordia, de alguna manera le estamos diciendo a Dios: ay, Señor, no seas tan malo, bájale un poquito a la ira, ay, Señor, ten misericordia. Me explico para que me puedan comprender un poco mejor. Como cuando tú en algún momento de tu vida viste a un papá o a una mamá disciplinar a su hijo y nunca entendiste por qué lo estaba disciplinando. Y la disciplina era correcta, era justa. Y te metiste en medio de la disciplina y le dijiste: ay, papá, ay, no, no le dé tan duro, ay, no, más pasito. No sé si me están entendiendo. Ojo con esa reacción, mis amados hermanos, delante de Dios. Porque repito, cuando Dios está trayendo sus juicios sobre este mundo, que los tiene que traer porque están registrados en la Escritura y tienen que suceder. Y cuando la reacción de los hijos de Dios no es alabarlo, sino: ay, Señor, ten misericordia, noten que de alguna manera le estamos diciendo a Dios: ay, Señor, no seas tan malo. No te comportes así, Señor, bájale un poco a tu ira, bájale un poco a tus juicios. Cuando nosotros como hijos de Dios y como iglesia tenemos que tener y saber que los hijos de Dios, perdón, que los juicios de Dios son completamente justos. Saben, amados hermanos, hay mucha ignorancia en medio de cada uno de nosotros. En una ocasión le dije a alguien: cuando veo las noticias, las catástrofes, hambres y muertes en el mundo, le dije a esa persona: me sucede algo extraño. Hay algo dentro de mí que se alegra y no logro controlarlo. Esa persona me dijo: uy, los hijos de Dios, cuando vemos eso, debemos orar para que Dios tenga misericordia de esa gente. Pero la verdad, amados hermanos, es que la Escritura nos enseña que Dios es digno de ser alabado tanto por la salvación que provee como por el momento en que imparte su perfecta justicia. Entonces, la gloria de Dios se manifiesta para salvación
y también la gloria de Dios se manifiesta para juicio. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, del verso 1 al 5. Vamos a ese texto. Compartimos la escritura. Apocalipsis, capítulo 19, vamos a leer desde del versículo 1 al versículo 5, dice el texto lo siguiente, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Después de esto, oí una gran voz, dice el texto allí, de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, escuchen bien, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y son justos. O sea, tengamos en cuenta algo, amados hermanos, cuando ustedes vean los juicios de Dios sobre este mundo, jamás piensen que no son justos, son completamente justos y, como dice la Escritura, son verdaderos. Entonces dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de su siervo de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Este texto, amados hermanos, nos enseña de manera clara que a Dios hay que alabarlo tanto por su salvación, pero también hay que alabarlo por sus juicios. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, tenemos que entender que la gloria de Dios se manifiesta de dos maneras o para dos cosas. Uno, para salvación, o se puede manifestar para juicio. La misma gloria de Dios se puede manifestar para salvación o se manifiesta para juicio. El mismo fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto fue el mismo fuego que consumió parte del ejército de Faraón. La gloria de Dios, amados hermanos, la gloria de Dios tiene que ver con muchas cosas: prestigio, autoridad, hermosura, pero también tiene que ver con poder. Hay momentos en nuestra vida cuando estamos en situaciones donde humanamente nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Y es allí donde lo único que nos queda por hacer es confiar en Dios y esperar que su gloria se revele a favor nuestro. ¿Por qué digo a favor nuestro? Repito, porque ella se puede revelar en contra también. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículo 5 al 22. Éxodo capítulo 14, versículo 5 al 22. Capítulo 14, versículo 5 al 22. Ok, dice aquí a partir del versículo 5. Y fue dado aviso, dice el texto allí, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Versículo 7. Y tomó 600 carros, dice el texto, escogidos. Escuchen bien esto. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería, dice, y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piharirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, escuchen bien esto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes
y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros, dice el texto, estaréis tranquilos. Nótese sus tres órdenes. Número 1, no temáis, porque Dios está de vuestro lado. Número 2, estad firmes, porque no podéis ganar esta batalla por vuestra propia fuerza. Y número 3, ved la salvación de Jehová, porque Él luchará por vosotros. Es importante, amados hermanos, que estemos firmes antes de marchar, porque a menos que estemos firmes por fe, nunca podremos andar por esa misma fe. Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y he aquí, dice el texto, versículo 17, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Escuchen bien, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso, dice el texto, a sus espaldas. Qué interesante, la gloria de Dios, su presencia, ese poder que los guiaba, ahora los iba a proteger. Tengan en cuenta eso. La misma gloria, el mismo poder que a ellos los estaba guiando, ahora los iba a proteger. Tengan en cuenta, amados hermanos, algo muy importante. Lo que iba en pos de ellos, o sea, detrás, no era la columna de fuego, sino la nube que los cubría del sol. Versículo 20. Vamos ahí al versículo 20. Dice el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Pongan atención a este verso 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. O sea, la misma nube que era bendición para el pueblo de Dios, era un problema para el pueblo egipcio. Por eso el texto dice, y era nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, pero esa misma nube dice, y alumbraba a Israel de noche. Qué interesante. Y en toda aquella noche nunca se acercaron, dice el texto allí, los unos a los otros. Qué interesante, repito. Parece ser que esa noche Dios no usó su columna de fuego, sino la nube que les daba sombra durante el día. Dios necesitaba hacer sombra a los enemigos de Israel, pero a la vez alumbrar el camino de su pueblo. Y no lo haría precisamente con la columna de fuego. ¿Qué enseñanza más preciosa de este texto? ¿Qué enseñanza más preciosa? Porque lo que nos enseña es de la multiforme gloria y poder de Dios. Las obras de Dios son tinieblas para el mundo, pero al mismo tiempo son luz para su propio pueblo. No sé cuántos pueden decir amén a eso. Versículo 21. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas, dice el texto allí, quedaron divididas. Qué interesante, aquel viento sopló toda la noche. Ese viento fue tan recio, como dice el texto, que logró abrir y mantener el mar abierto para que el pueblo pasara. Ese viento no fue, amados hermanos, cualquier viento. Sin duda, iglesia, que el pueblo temió al oír el viento soplar, pero el mismo viento que los atemorizó era el medio de su propia salvación. Presten ahora atención a esto, versículo 22. Dice el versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar
en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Qué interesante, porque ese camino que Dios abrió para su pueblo y que fue de bendición para ellos, fue el mismo camino que trajo muerte a los propios egipcios. Isaías capítulo 23, vamos al libro de Isaías capítulo 23, versículo 1 al 18. Isaías 23, versículo 1 al 18. 23, versículo 1 al 18. Dice así, amados hermanos, el texto. Vamos desde el verso 1 al 18. Dice, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa. Ni a dónde entrar desde la tierra de Quitim le es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Su provisión procedía de las de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo. De la mies del río fue también emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies las llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim y aún allí no tendrás reposo. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios. Él las convirtió en ruinas. Verso 14. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Versículo 18. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Amados hermanos, Tiro, una ciudad rebelde, pagana y orgullosa de su comercio. Sobre ella Dios se glorifica. Ellos pensarían, volvimos a los negocios. Lo triste para ellos es que todas sus ganancias no serían para ellos, sino para ellos que estuvieran delante de Jehová. Qué interesante. Lo que quizás ellos vieron como la gloria de Dios sobre ellos, resulta que eso que ellos pudieron ver como la gloria de Dios sobre ellos, realmente era el juicio que Dios estaba trayendo sobre sus vidas. Amados hermanos, pensemos mucho en esto. Pensemos mucho en eso porque, repito, a veces con mucha rapidez clamamos a Dios por su gloria. Simplemente tengamos en cuenta eso, que la gloria de Dios se puede manifestar para salvación, pero la misma gloria y el mismo poder también se pueden manifestar para juicio. Y es importante discernir la una de la otra. Creo que nosotros como hijos de Dios, bajo el conocimiento de su palabra, tenemos el deber, el derecho, para mí el derecho y el deber de honrar y de alabar a Dios, no solamente cuando vemos su salvación, sino también cuando vemos sus juicios. Porque repito, cuando
estamos viendo los juicios de Dios sobre este mundo, lo que estamos viendo simplemente es el cumplimiento de la palabra de Dios, que te dice a ti, amado hermano, y que me dice a mí, que Él pronto viene por su pueblo y por su iglesia. Alabémosle y démosle gracias a Dios cuando vemos su salvación, pero también alabémosle y gocémonos cuando estamos viendo sus juicios sobre esta tierra. Estas palabras que estoy diciendo, sé que una persona carnal no las puede comprender, pero sé que los hijos de Dios lo van a poder hacer. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, amados hermanos, hasta una próxima oportunidad. Si este mensaje en algo bendijo tu vida, compártelo. Dios te bendiga.